Hola a todos, qué alegría tenerlos de nuevo en el canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de sus últimos proyectos o de lo hermosa que luce, sino de algo mucho más controversial. Parece que una pequeña mentira que quizás pensó que podría pasar desapercibida, se ha convertido en una bola de nieve que está amenazando con hundirla en un escándalo. ¿De qué mentira estamos hablando? ¿Qué consecuencias podría tener esto para su carrera? Acompáñenme en este vídeo para descubrirlo todo. Prometo que la información que les traigo es jugosa, detallada y sobre todo, basada en fuentes confiables. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de chismes, análisis y noticias sobre el mundo del espectáculo. Vamos a crecer juntos esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, ha construido una carrera sólida a base de talento, carisma y una imagen pública bastante limpia. Desde sus inicios en series juveniles hasta sus papeles protagónicos en exitosas comedias románticas como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Doğduğun Kaderindir, Tu casa es tu destino, Demet ha sabido ganarse el cariño del público tanto dentro como fuera de su país. Su boda con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente terminó en divorcio, fue un evento mediático seguido por miles de personas. Su talento innegable combinado con su apariencia atractiva y su accesibilidad, la han catapultado al estrellato, convirtiéndola en una figura omnipresente en revistas, programas de televisión y redes sociales. Su divorcio, por supuesto, también añadió una capa de drama a su ya pública vida, manteniendo su nombre en boca de todos. Pero detrás de esa imagen de estrella radiante aparentemente se esconde un pequeño secreto, una incongruencia en su relato que ha sido detectada por los más perspicaces y que, poco a poco, está generando un revuelo considerable. Y es que, damas y caballeros, la polémica no gira en torno a su vida amorosa, ni a sus decisiones profesionales. El problema, al parecer, está relacionado con su formación académica. Sí, lo sé, puede sonar un poco aburrido, pero créanme, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante años, Demet ha mantenido una versión sobre sus estudios que ahora está siendo cuestionada. En entrevistas, reportajes y biografías, se ha mencionado que la actriz completó sus estudios de danza en la prestigiosa escuela de Academia de Artes Escénicas YLDZ. Incluso en algunas ocasiones, ha relatado anécdotas sobre sus años de formación, hablando de sus profesores, compañeros y las exigencias del programa. Ha descrito con detalle las rigurosas clases de ballet clásico, las extenuantes jornadas de ensayo y la presión constante por alcanzar la perfección. Ha hablado de la inspiración que encontró en sus maestros, de la camaradería con sus compañeros y de los sacrificios que hizo para perseguir su sueño de convertirse en bailarina profesional. Estas historias, lejos de ser simples detalles biográficos, han contribuido a construir una imagen de Demet como una persona dedicada, perseverante y apasionada por su arte. El problema es que, esta información podría ser falsa. Y no lo digo yo, lo dicen investigaciones exhaustivas realizadas por algunos medios turcos y, lo más importante, lo confirman exalumnos y profesores de la mencionada academia. Al parecer, Demet Özdemir nunca asistió a la Academia de Artes Escénicas YLDZ. No hay registros de su inscripción, ni recuerdos de su presencia en las clases. Nadie la recuerda. Los investigadores han revisado meticulosamente los archivos de la academia, buscando cualquier rastro de su nombre, pero sin éxito. Han entrevistado a decenas de exalumnos y profesores, quienes, en su mayoría, han expresado su sorpresa al escuchar que Demet Özdemir afirma haber estudiado allí. Algunos incluso han mostrado un cierto grado de indignación, sintiendo que su alma mater está siendo utilizada para fines publicitarios. ¿Cómo es posible? ¿Por qué Demet habría inventado algo así? Bueno, las razones podrían ser variadas. Quizás sintió la necesidad de reforzar su currículum vitae, de darle más peso a su experiencia como bailarina antes de incursionar en la actuación. Tal vez pensó que mencionar una academia prestigiosa la haría parecer más preparada y profesional. O quizás simplemente se trató de una pequeña exageración que, con el tiempo, se convirtió en una mentira más grande.
En la competitiva industria del entretenimiento, la presión por proyectar una imagen impecable puede ser abrumadora. Los actores y actrices a menudo se sienten obligados a adornar sus historias personales para destacar entre la multitud y asegurar oportunidades laborales. En el caso de Demet, es posible que haya sentido que su experiencia como bailarina no era lo suficientemente impresionante por sí sola, y que necesitaba añadir el prestigio de una academia reconocida para impulsar su carrera. También es posible que al principio simplemente haya omitido algunos detalles sobre sus estudios, y que con el tiempo, la historia haya evolucionado hasta convertirse en una narrativa completamente falsa. Pero como dice el dicho, la mentira tiene patas cortas. Y en el mundo del espectáculo, donde todo se magnifica y se analiza al detalle, las incongruencias no tardan en salir a la luz. La primera grieta en esta historia apareció hace unos meses, cuando un periodista turco conocido por su estilo incisivo y su habilidad para desenterrar secretos, publicó un artículo en el que cuestionaba la veracidad de la formación académica de Demet. Este periodista, llamado Murat, es famoso por su trabajo de investigación y por no tener miedo de enfrentarse a figuras públicas. En el pasado ha destapado escándalos que han sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turco. Su artículo sobre Demet Özdemir fue cuidadosamente redactado y respaldado por fuentes sólidas, lo que le dio un gran peso mediático. En el artículo el periodista citaba a fuentes anónimas cercanas a la Academia de Artes Escénicas YLDZ, que negaban rotundamente que la actriz hubiera sido alumna de la institución. Estas fuentes, que incluían tanto a profesores como a personal administrativo, afirmaban no tener ningún recuerdo de Demet Özdemir y no encontrar ningún registro de su inscripción en los archivos de la academia. El periodista también señalaba que la descripción que Demet había hecho de sus estudios en la academia contenía algunas imprecisiones y contradicciones, lo que alimentaba aún más la sospecha sobre la veracidad de su historia. Al principio, la noticia no tuvo mucho impacto. Muchos la consideraron un simple rumor, una estrategia para dañar la imagen de Demet. Sin embargo, poco a poco más personas se sumaron a las acusaciones. Exalumnos de la academia comenzaron a publicar en redes sociales comentarios en los que afirmaban no recordar haber visto nunca a Demet en las instalaciones. Utilizaron hashtags como #Demet Özdemir miente y #Academia Yıldız Verdad para difundir su mensaje y generar un debate en línea. Algunos incluso publicaron fotos de sus años en la academia, desafiando a Demet a mostrar una sola imagen que la probara haber estudiado allí. Incluso algunos profesores, también de forma anónima, confirmaron que la actriz no figuraba en sus registros. La presión mediática fue aumentando y Demet, hasta el momento, había guardado silencio. Sus representantes se limitaron a emitir un comunicado escueto en el que aseguraban que la actriz no haría comentarios al respecto. Este comunicado, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más las sospechas. ¿Por qué no desmentir la información de forma contundente si era falsa? ¿Qué tenía que ocultar? El silencio de Demet fue interpretado por muchos como una admisión tácita de culpabilidad. Los medios de comunicación la criticaron por su falta de transparencia y por no ofrecer una explicación clara sobre su formación académica. Los fans, por su parte, se sintieron confundidos y decepcionados, preguntándose si la persona que admiraban era realmente quien creían que era. Pero lo que realmente encendió la mecha fue la publicación de un vídeo en YouTube por parte de una exalumna de la Academia de Artes Escénicas YLDZ. En el vídeo, la joven, identificada como Ayse, contaba su experiencia en la academia y, de paso, hablaba del escándalo de Demet Özdemir. Ayse aseguraba que había estudiado en la academia durante varios años y que conocía a todos sus compañeros. Afirmaba con rotundidad que Demet nunca había sido alumna de la institución. El vídeo de Ayse fue grabado con una calidad profesional y editado con cuidado, lo que le dio un mayor impacto visual. Además, la joven se mostró segura de sí misma y transmitió una gran credibilidad, lo que convenció a muchos espectadores de que estaba diciendo la verdad. Pero lo más impactante del vídeo fue cuando Ayse mostró documentos y fotografías que respaldaban su testimonio. Mostró fotos de sus clases, de los eventos de la academia y de las presentaciones de fin de curso. En ninguna de las fotos aparecía Demet Özdemir. Además, mostró copias de los registros de alumnos de la academia, donde tampoco figuraba el nombre de la actriz. Estos documentos y fotografías fueron la prueba irrefutable de que Demet Özdemir no había estudiado en la Academia de Artes Escénicas YLDZ. El vídeo de Ayse se convirtió en un fenómeno viral,
siendo compartido miles de veces en redes sociales y generando un gran revuelo mediático. El vídeo de Ayşe se viralizó rápidamente y el escándalo explotó. Los medios turcos se hicieron eco de la noticia y comenzaron a investigar a fondo la historia. Descubrieron que efectivamente no había pruebas de que Demet hubiera estudiado en la Academia de Artes Escénicas YLDZ. En cambio, encontraron información que sugería que la actriz había tomado clases de baile en una escuela mucho menos conocida y prestigiosa. Algunos medios incluso publicaron fotos de Demet en sus años de juventud, asistiendo a clases en esta escuela más modesta. Estas fotos contrastaban fuertemente con la imagen glamorosa y sofisticada que Demet había proyectado a lo largo de su carrera. La imagen pública de Demet Özdemir se vio seriamente dañada. Muchos de sus fans se sintieron decepcionados y engañados. Le acusaron de haber mentido para mejorar su imagen y de haber utilizado la reputación de la Academia de Artes Escénicas YLDZ para su propio beneficio. Algunos incluso llegaron a pedir que se la vetara de la televisión. Los comentarios negativos inundaron sus perfiles en redes sociales, y muchos de sus seguidores dejaron de seguirla. La reputación de Demet, que había sido cuidadosamente construida a lo largo de años de trabajo, se vio gravemente comprometida. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Por qué Demet Özdemir mintió sobre su formación académica? ¿Qué consecuencias tendrá este escándalo para su carrera? La verdad, como suele ocurrir, es probablemente más compleja de lo que parece a simple vista. Es posible que Demet no haya tenido la intención de mentir deliberadamente. Quizás en un principio solo exageró un poco su experiencia, y con el tiempo, la historia se fue distorsionando hasta convertirse en una mentira. O quizás simplemente se sintió presionada por la industria para tener un currículum vitae más impresionante. Es importante recordar que Demet es una persona joven que ha tenido que enfrentarse a una gran presión desde el inicio de su carrera. Es posible que haya tomado decisiones equivocadas en el pasado, pero eso no significa que deba ser juzgada de forma tan severa. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la mentira ha salido a la luz y Demet ahora tiene que enfrentarse a las consecuencias. Y las consecuencias podrían ser graves. No solo ha perdido la confianza de muchos de sus fans, sino que también ha dañado su credibilidad como actriz. Las marcas comerciales podrían reconsiderar sus contratos con ella y los productores podrían dudar a la hora de ofrecerle nuevos papeles. Algunas marcas ya han anunciado que están revisando sus acuerdos de patrocinio con Demet, y algunos productores han expresado su preocupación por el impacto que el escándalo podría tener en sus proyectos. En este momento el futuro de la carrera de Demet Özdemir es incierto. Todo dependerá de cómo gestione este escándalo y de cómo responda el público. Si reconoce su error, pide disculpas y se muestra sincera, es posible que pueda recuperar la confianza de sus fans y seguir adelante con su carrera. Pero si persiste en la mentira o intenta minimizar el problema, corre el riesgo de hundirse aún más en el escándalo y de perder todo lo que ha construido. La forma en que Demet aborde esta situación será crucial para determinar su futuro en la industria del entretenimiento. Este caso nos recuerda que la honestidad es fundamental, sobre todo en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública lo es todo. Una pequeña mentira puede tener consecuencias devastadoras y destruir una carrera construida con esfuerzo y talento. La reputación es un activo valioso y una vez que se pierde, es muy difícil recuperarla. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos analizado en detalle el escándalo de Demet Özdemir, hemos explorado las posibles razones detrás de su mentira y hemos reflexionado sobre las consecuencias que podría tener para su carrera. Hemos visto cómo una pequeña incongruencia en su relato ha generado un revuelo considerable y ha puesto en jaque su imagen pública. En resumen, Demet Özdemir se enfrenta a un momento crítico en su carrera. Su futuro dependerá de su capacidad para gestionar este escándalo y de la respuesta del público. La honestidad y la transparencia serán clave para recuperar la confianza de sus fans y seguir adelante con su carrera. Este caso sirve como una advertencia para todos aquellos que aspiran a la fama y el éxito en el mundo del entretenimiento. La honestidad y la integridad son valores fundamentales que no deben ser comprometidos. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir merece una segunda oportunidad? ¿Qué creen que debería hacer para solucionar este problema? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos.
Y no olviden que este espacio es para el debate respetuoso y constructivo. Quiero saber si creen que el público será capaz de perdonarla, y si consideran que debería tomarse un tiempo fuera de la pantalla para reflexionar sobre sus acciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.